No tengo en mi memoria ningún episodio en el que mi mamá me haya abrazado, me haya elogiado, me haya dicho que me ama. ¿Tú tienes alguno? Tu mamá dice que eres linda, que tienes una sonrisa bonita, que vas a tener éxito. ¿Ella te dice cosas buenas? ¿O solo la mía es un terror? Mi mamá, ella perdió a mi papá demasiado pronto. Mi papá murió cuando yo todavía era un bebé. Mis abuelos también murieron. Mi mamá, ella es una mujer sola en el mundo. Su vida es la iglesia. Y yo también crecí dentro de la iglesia. Siempre muy religiosa, siempre con temor a Dios, siempre todo es pecado. Y la palabra que creo que más dice en la vida es diablo. Diablo, demonio. Adora decir que todo es cosa del diablo. Todo el demonio te va a atrapar. Y yo crecí así. Una niña que le tenía miedo a todo, que le tenía miedo a todos, que usaba falda debajo de la rodilla. Que, sabes, nunca tuve la libertad de ir a la casa de mis amigos. Para decir la verdad, ni siquiera al culto de jóvenes de la iglesia, mi mamá nunca me dejó ir. Cuando yo tenía más o menos entre 14 y 15 años, una va convirtiéndose en mujer. Una va observando a las personas en la escuela, porque si yo no tenía una amiga en mi escuela, yo era esa chica que entraba, me sentaba y estudiaba muy bien porque siempre saqué calificaciones altísimas en la escuela y regresaba a casa. Nunca tuve tiempo de hacer amistades porque mi mamá no me dejaba. Nunca fui muy comunicativa porque mi mamá decía que tenía que tener cuidado, porque cosas del mundo. Fui criada literalmente dentro de una gran burbuja. Una gran burbuja. Pero cuando fui creciendo, cosas dentro de mí empezaron a suceder. Deseo de hacer amistades. Deseo de hablar con el chico guapo que había llegado a la iglesia, ¿sabes? Ser parte de algo en la iglesia, congregarme, formar parte de algún ministerio, no sé. A la edad que tenía, sentí una necesidad tan grande de ser útil. En casa siempre fui esa niña que arregla la casa, que cocina, que lava la ropa, que hace pastel, que tenía mis responsabilidades asignadas muy temprano. No tengo recuerdos, por ejemplo, de estar sentada en el suelo jugando con tierra o de estar con alguna prima jugando a la casita. No tengo esos recuerdos. Tengo recuerdos de cantar cuando ponía el disco en ese tocadiscos de mi casa. Mi mamá me dejaba escuchar música de alabanza. En nuestra casa no había televisión, no podíamos ver televisión porque eran cosas del mundo. No podía tener ningún juguete, no podía maquillarme, no podía cortarme el cabello. Fui criada así. Pero todo eso para mí era normal hasta mi adolescencia. Ya estaba entrando en la juventud, en la vida adulta, ¿no? Porque a los 15 yo ya me sentía lista para todo, porque yo pensaba, tengo que casarme ahora. Ya soy adulta, ya soy mujer, ya estaba terminando la preparatoria. Necesitaba llevar mi vida de una manera diferente y no quería seguir los pasos de mi mamá. Por más que la admirara más que nada en el mundo, aunque ella no me diera amor, yo le tenía mucho amor. Mi casa siempre fue un lugar donde tenía que andar con cuidado. No podía decir cualquier cosa. No teníamos comunicación. Mi diálogo con mi mamá siempre era, ¿hiciste la cena? ¿Hay galletas? ¿Compraste el lunch para la escuela? ¿Ya estudiaste para el examen, sabes? Eran conversaciones puramente prácticas. Siempre era para ponerme tareas o para decir algo que falta en casa. O para contar que se quemaron los frijoles, de que se rompió un vaso. Nunca existía diálogo entre mi mamá y yo. Por ejemplo, mi mamá nunca me contó sobre mi papá. Ella nunca me contó sobre la muerte de mi papá. Siempre decía que mi papá murió cuando yo era bebé. Y muchísimas veces ya he visto a mi mamá llorando con la foto de mi papá acostada en su cama, sufriendo, diciendo que si él estuviera aquí todo sería diferente, si él estuviera aquí nuestra vida sería mejor.
que mi papá era un hombre bueno. Eso es lo que oí sobre él toda mi vida, que si él estuviera aquí, nuestra vida habría sido diferente. ¿Diferente cómo? No lo sé. Bueno, ahora que ya saben un poquito de mi historia, les voy a contar un episodio que me pasó. Llegó un chico nuevo a la iglesia y la líder de los jóvenes le había pedido a mi mamá que me permitiera empezar a ir, porque mi mamá solo me dejaba ir a la iglesia con ella y regresar con ella. De verdad, yo nunca hice nada, nunca fui a ningún lado. Sabes, mi mamá siempre fue súper protectora, esa persona que no me dejaba hacer nada. Pero aunque ella fuera muy protectora, también era muy agresiva en sus palabras, en su forma de ser, en su manera de hablar. Siempre era, apúrate niña, apúrate que no sé qué, ¿sabes? Esa manera de, no hagas eso, cállate, te rompo la cara, te arrastro la cara en el asfalto, te rompo los dientes, te quemo la cara con esta olla caliente, te rompo este palo de escoba en la espalda. Esas son palabras que recuerdo mucho. El diablo te encuentra, el demonio te jala, que el diablo te lleve. Sí, eso fue lo que yo también crecí escuchando. Y cuando la líder le pidió a mi mamá, ella lo hizo casi como un acto de auxilio, porque yo había pedido ir al baño de la iglesia. Y le rogué a la líder que le pidiera a mi mamá, porque yo ya había pedido de todas las formas posibles. Yo quería mucho formar parte de la iglesia, ayudar en la iglesia, y mi mamá no me dejaba. Y fue cuando la líder fue a hablar con ella. Le dijo que me dejara formar parte, que yo ya estaba empezando a convertirme en mujer y que iba a ser bueno para mí, para prepararme para el mundo. Y mi mamá con mucho esfuerzo dijo que sí, pero yo ya tenía miedo de salir por la puerta de la iglesia, que ella regresara y dijera que no. Y fue lo que pasó. Ella fue desde la puerta de la iglesia hasta la puerta de la casa, humillándome con todas las palabras que existen en el abecedario. Estaba segura de que había sido alguna artimaña mía, que yo debería haberle pedido a la líder de la iglesia, que probablemente yo quería hacer algo malo, que yo estaba empezando a perderme, que ella sabía que en algún momento me iba a perder en el mundo, que no estaba bien. Ella me estuvo comiendo el cerebro desde la puerta de la iglesia hasta la casa, porque yo le había pedido a la líder que me dejara quedarme en la iglesia, participando en el grupo de jóvenes. Yo no iba a hacer nada malo, yo solo quería tener una amiga. Yo no tenía celular, ¿ok? Celular. El celular es cosa del mundo. Celular. El día que yo tenga celular es porque el diablo me llevó. Sí, extraño, ¿verdad? Mientras que en la escuela todos tenían iPhones, yo ni siquiera sabía decir iPhone, escribir iPhone. Y no era porque yo fuera pobre. No es eso. Yo no pasaba hambre, tenía una condición precaria. Es porque yo no tenía experiencia. Es porque yo no tenía contacto, no tenía conocimiento, no formaba parte de mi mundo. La gente hablaba de las series, ay, qué élite, ay, que se besaron, ay, qué libertad. Yo no sabía que era nada de eso. Yo no podía tener nada de eso. Netflix, YouTube. En nuestra casa siempre fue ese rollo bien tradicional, de verdad. Bien tradicional, de verdad. Pero porque mi mamá lo eligió y en su cabeza nosotras seríamos salvadas. Porque nosotras íbamos en contra del mundo. Dicho así, hasta suena bonito, ¿verdad? Nosotras seríamos salvadas porque somos lo opuesto al mundo. Pero el sábado del culto de jóvenes, yo fui. Mi mamá me dejó ir. Lo dijo prácticamente insultándome. Ve, desgraciada. Sí, ve. Vamos a ver si de aquí hasta la iglesia no te desvíes del camino. Porque si te desvías del camino, te vas a encontrar con la cruz, que vas a cargar, ¿sabes? Unas palabras muy pesadas. Yo solo quería ir a la iglesia. Y créeme, era una de las primeras veces en mi vida que iba sola a la iglesia. Y eso me estaba encantando. Me encantaba. Yo fui. Llegué ahí, había varios jóvenes, había varias personas. Estuvo súper padre, ¿sabes? Cantamos, comimos un refrigerio, participamos ahí en el culto. Fue muy agradable. Y ese día había un chico nuevo en la iglesia. Él era tan guapo, tan agradable. ¿Sabes? Él era un chico que acababa de llegar a nuestra congregación.
Y él vino a hablar conmigo. ¿Sabes cuando sientes que te están vigilando? Así es como me sentía. Tenía miedo de que él me hablara y de que mi mamá apareciera, ¿sabes? Me sentía vigilada las 24 horas, me sentía perseguida por ella. Pero yo terminé hablando de un tema con él. Empezamos a hablar sobre su antigua iglesia, por qué había venido a nuestra iglesia, eh, sus planes, dónde iba a estudiar, porque estaba cambiándose de su escuela anterior a una nueva escuela. Y le dije que podría inscribirse en mi escuela, y era ese tipo de tema. Y a la hora de irnos, nos fuimos, todos se fueron caminando, casi todos los jóvenes se fueron caminando, todos eran del barrio y así. Y empecé a caminar hacia mi casa y ese chico empezó a caminar hacia su casa, que por increíble que parezca es en dirección a mi casa. Yo iba adelante y él iba atrás. Fuimos caminando y él dijo, oye, vas a tu casa, te acompaño. Y yo en ese momento dije, no, no, no es necesario, mi mamá es muy estricta. Si ella me ve cerca de algún chico, es capaz de pensar que estoy saliendo con esa persona. Y él dijo, qué tontería, yo hablo con ella, no digas eso, te voy a acompañar. Era de noche, es peligroso que te pase algo. Y por increíble que parezca, todavía lo pensé. Creo que a mi mamá le gustaría que me pasara algo, solo para que yo no tenga que salir de nuevo, ¿sabes? Pues bien, nos fuimos caminando. Cuando llegamos a la esquina de mi casa, le dije, déjame aquí. No, no vayas, porque mi mamá puede ver y puede regañarme. Pero él pasaba frente a mi casa para ir a la suya. Mira qué raro, él vivía más adelante de mi casa. Él dijo, pero no tiene sentido, entonces me voy a quedar aquí en la esquina. Espero a que entres y paso. Le dije, está bien. Cuando llegamos a la esquina de mi casa y mi mamá estaba en la puerta y mi mamá nos vio. En ese momento vi al demonio saliendo de dentro de ella. Ella bufó de rabia contra mí, ¿sabes? Y gritó en ese momento. Yo lo sabía. Hizo un escándalo en la calle. Fui caminando hacia la casa diciendo, no, mamá, no es nada. Él va a su casa, es porque es el mismo camino. Él no está, no estamos juntos. Y mi hermano ya me agarró del cabello. Ella me agredió ese día, me pegó en la cara. Me pegó en la cara con fuerza. Y no fue una sola vez, ella sostuvo mi cabeza y me golpeaba en la cara, ¿sabes? Y ella parecía que estaba desquitando su rabia conmigo, ¿sabes? Su rabia en mí, la que tenía dentro de ella. Y ella me pegó, y me echó a la calle y me expulsó de la casa. Y dijo, ¿no te gusta estar en la calle? Entonces quédate en la calle, ve tras él. Y me cerró la puerta en la cara. ¿Sabes cuando entras en estado de shock? Te ves perdida y piensas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? Hago. No tenía a nadie, no tenía a dónde ir. No tenía amigas para ir a la casa de mis amigas. No iba a la casa del chico. Jamás, jamás acababa de conocer al chico. Imposible. Pero me acordé de la líder. Dije, la líder, ella me va a acoger, porque los pastores de la iglesia, si yo buscaba a los pastores de la iglesia, ellos me iban a dejar en la calle. Porque si mi mamá es como es por culpa de los pastores de la iglesia, que toda la vida la han apoyado para que sea así. Toda la vida dijeron que tenía que ser así, que tenía que ser estricta, que tenía que ser con mano dura, que tenía que domar aún más porque yo era mujer, porque no tenía papá, porque no tenía una figura masculina en mi casa para educarme. Crecí escuchando eso de los pastores, así que jamás buscaría ayuda con ellos. Porque sé que ellos me dejarían en la calle y dirían, tu mamá te echó a la calle, vas a dormir en la calle, yo estoy aquí hoy, una niña de 15 años, está bien. En ese momento me quedé así, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Me voy a la casa de la líder. La líder, ella vivía un poco más lejos. Y yo dije, voy a ir caminando hasta su casa. No me acordaba dónde vivía. Y fui orando ese día pidiéndole a Dios que al menos cuando llegara a su calle, al menos ella todavía estuviera entrando a su casa, porque ella también venía de la iglesia. Estaba orando para que hubiera gente en la calle, porque no había nadie en la calle. Estaba orando por cosas así, para que Dios me iluminara, porque no sabía qué hacer en ese momento. Fui expulsada de mi casa por mi propia mamá, ¿sabes? Por nada, de verdad. Realmente no había hecho nada. No tenía celular, no tenía amistades, no tenía apoyo. Sin nadie me sentí perdida.
y fui caminando hacia la casa de mi líder. Cuando fui caminando, normalmente pasamos por lo que sería una avenida. No es una avenida muy transitada, pero de vez en cuando pasan carros porque hay un condominio al final de la calle, entonces pasan algunos autos por ahí, ¿sabes? Cuando crucé vi un carro, yo iba bajando y él estaba del otro lado del camellón subiendo y él iba muy despacito, no sé por qué. En ese momento sentí un escalofrío muy fuerte, algo dentro de mí me dijo como, ten cuidado. No sé por qué. El carro venía subiendo, yo iba bajando y mientras yo bajaba, doblé en la primera calle. En mi barrio hay una calle que llamamos la calle de los camiones porque es una familia de camioneros donde el papá y los dos hijos trabajan con camiones y cuando no están viajando todos están en casa y los camiones se quedan estacionados en la calle. Yo doblé en esa calle antes porque vi que él estaba dando la vuelta. Entonces entré antes de que el carro diera la vuelta. Cuando entré y vi que él estaba dando la vuelta, entré en esa calle y empecé a desesperarme. Vi los faros del carro entrando porque yo doblé así y así, hacia arriba. Yo iba bajando, doblé así y subí por la calle de los camiones. El carro estaba regresando aquí, iba a bajar. Y cuando dobló en esa calle, que le faltaba entrar en la calle de los camiones, vi los faros, me metí dentro de un contenedor de basura de construcción. Me metí dentro de un contenedor de basura de construcción que tenía un montón de basura de los vecinos y me escondí dentro de ese contenedor de basura. Y yo le suplicaba a Dios por el amor de Dios que ese carro desapareciera, que ese carro no pasara a mi lado. Me escondí dentro de ese contenedor de basura, puse un montón de bolsas, me quedé calladita, acurrucada ahí dentro, rezando el Padre Nuestro, pidiendo por el amor de Dios. Y ustedes no saben la agonía que es cuando estás tratando de esconderte de alguien y el carro pasó a mi lado. Me dio tanto miedo que ese carro supiera, que viera que yo estaba ahí, que se bajara, que me buscara, ¿sabes? Y ellos subieron despacito la calle y yo me quedé bien escondidita y luego escuché el carro dando reversa y el carro regresando por la calle como si de verdad me estuvieran buscando, ¿sabes? Como si de verdad estuvieran detrás de mí. No sé cómo, pero solo sé que me dio mucho miedo. En ese momento dije, no sé dónde está la casa de la líder, no tengo a dónde ir y me quedé escondida dentro del contenedor de basura. Cuando vi que el carro ya no estaba en la calle, que había mucha gente, ustedes no entienden, no me levanté de ese contenedor de basura, me hice la muerta. Me hice la muerta. Y en ese momento hasta le dije a Dios, prefiero estar muerta que ser encontrada por ellos. Mátame, Dios, mátame aquí, pero no dejes que los de ese carro me encuentren, porque yo tenía miedo. Y miren, gente, yo nunca he visto una película de terror, ¿entienden? Nunca he visto eso, maldades, nunca he visto videos de nada, pero uno lo siente, uno lo siente. Cuando algo malo nos va a pasar, uno lo siente y yo lo sentí ese día. Y entonces empecé a decir que mi mamá tenía razón, que el diablo me estaba encontrando, que el diablo me iba a llevar, que yo estaba cargando una cruz, porque elegí ir a ese grupo de jóvenes al que nunca debía haber ido, que todo era culpa mía porque soy muy tonta, de faltarle el respeto a mi mamá, de que ella tenía razón, de que el mundo es sucio, de que el mundo me iba a llevar y arrastrar. Ese día tuve tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo. Y entonces me quedé cubierta dentro de ese contenedor de basura, debajo de esos, había unos palos, había basura de verdad, ¿sabes? Y en ese momento así me quedé bien calladita. Recuerdo que me hice la muerta de verdad cuando pasó mucho tiempo y ya no escuchaba ningún ruido, que me di cuenta de que tipo ya no había carros, no había luces de faros y todavía me quedé pensando, ¿sabes? Dije, me voy a quedar aquí y me quedé ahí un buen rato. Para que se den una idea, creo que hasta me quedé dormida un rato. Luego desperté y vi que ya no había nadie en la calle de los camiones, pero pensé para mí, ¿a dónde voy? No voy a regresar a casa porque tenía que cruzar la avenida otra vez y mi miedo de cruzar esa avenida y que el carro estuviera ahí y me encontrara y el miedo, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a dormir dentro de este contenedor de basura y mañana regreso a casa. Y eso fue lo que hice. Empecé a escarbar aún más la basura para intentar encontrar al menos un lugar donde pudiera recargar mi cuello porque estaba sentada y ahí me quedé. Y ahí me quedé dentro del contenedor de basura. Pasé mi madrugada dentro de un contenedor de basura. Dormí ahí y cuando amaneció me levanté y me fui a casa. Recuerdo que cuando el sol empezaba a salir y vi que había una panadería abierta en la esquina, fue cuando tuve el valor de levantarme, porque ahí había una panadería y cualquier cosa podía entrar a la panadería porque me estaba muriendo de miedo, ¿verdad? Me levanté y regresé a casa, y cuando llegué antes de que mi mamá saliera para el trabajo, ¿sabes?
Cuando llegué arrodillándome, ¿sabes? Me arrodillé y le pedí tanto perdón a mi mamá. Le dije que ella tenía razón, que yo había dormido dentro de un contenedor de basura, que estaba cargando mi cruz, que el diablo casi me llevó, que mi pecado, el pecado que cometí, el pecado de haber hablado con ese chico en la iglesia, le pedí perdón a mi mamá, ¿sabes? Y entonces mi mamá me aceptó de nuevo en casa, ella me aceptó de nuevo en casa. Y por increíble que parezca, hoy tengo 17 años de edad. Sigo siendo la chica que acaba de terminar el tercer año ahora y que no sé qué va a hacer de mi vida, porque no tengo experiencia en nada, no puedo hacer nada, no tengo libertad para nada. Estoy extremadamente traumatizada por ese día del contenedor de basura. Es algo que me duele mucho en el corazón. Las cosas mejoraron dentro de mi casa porque mi mamá, ella ganó una televisión por el bachillerato, ¿verdad? Al final logré convencer a mi mamá de darme un celular por los trabajos de mi escuela, porque tenía que hacer tareas, porque la misma maestra llamó a mi mamá a la escuela para decirle que algunas cosas pues yo tenía que adaptarme y que no tenía sentido, o si no mi mamá tenía que ponerme en una escuela muy evangélica, pero aquí no hay escuela evangélica. Las escuelas que hay aquí son las escuelas públicas, que es donde yo estudio, ¿sabes? Entonces, pues algunas cosas mejoraron para mí. Ahora estoy terminando mi tercer año de preparatoria, tengo el celular, mi mamá sigue confiscándolo. De hecho, para poder escribir esta historia, la escribí y la borré. La escribí y hasta pedí que no respondieran, porque no quería que mi mamá viera, porque ella es extremadamente controladora, es extremadamente religiosa, predica, sigue siendo la misma persona y yo me siento extremadamente perdida, ¿sabes? O sea, siento que ahora es cuando mi vida está empezando. Siento que cuando hablo con una niña de 12 años, ella tiene mucha más sabiduría, conocimiento, inteligencia que yo. ¿Qué va a salir de mí? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdenme, no sé qué hacer. Me siento extremadamente perdida dentro de mi propia vida, dentro de mi propia casa. Hola, benmequetes, ¿cómo están ustedes? Vaya, cuando leí esta historia me pareció tan fuerte y al mismo tiempo parece que es tan lejana, ¿verdad? Porque hoy vivimos en un mundo de tecnología, vivimos en un mundo avanzado, vivimos en un mundo donde todo cambia tan rápido. Y su mamá, ella elige aferrarse a sus raíces, elige quedarse en ese lugar de no mirar hacia afuera, ir en contra del mundo. Realmente, en teoría es bonito, pero en la práctica es enfermizo. En la práctica, eso termina retrasando incluso el futuro de esa misma joven que tiene todo por delante, ¿sabes? Para vencer, para ser increíble, para ser inteligente, para tener una relación exitosa, para tener una profesión. Entonces, lo que te diría hoy, el camino que tienes, el mejor camino que hay ahora es terminar tu preparatoria y hacer un curso. Sigue estudiando y ora para que Dios ponga en tu vida buenas amistades, una buena relación y una independencia financiera para que empieces a tener tu propia vida. Con tu dinerito rentas tu primera casita, amueblas tu casita, construyes tus amistades. Vas a cumplir 18 años, vas a empezar a tener un poquito más de libertad ante la ley y así ve a terapia, mi amor, porque la cantidad de creencias limitantes que te metieron puede impedirte mucho ver el mundo con buenos ojos. Mira, ese episodio que pasó con el carro puede que hasta haya sido una maldición que tu mamá te lanzó ahí, ¿sabes? Dicen que la maldición de una madre sí se cumple, pero no es un episodio de tu vida lo que va a definir tu futuro. ¿Sabes una cosa? Nosotras, las mujeres, pasamos por eso todos los días. Todos los días lo que pasaste fue asfixiante. Lo leí y me sentí asfixiada. Me sentí angustiada porque nosotras, las mujeres, sabemos lo que pesa salir a la calle con la burka y ser acosadas. Entonces, así, en cualquier lugar al que vayas vas a encontrar ese tipo de situación. Y no necesariamente es porque el diablo te está castigando o porque Dios te está castigando, ¿entiendes? Porque si no, vas a estar perdiendo las bendiciones de la vida, las cosas preciosas de la vida. Eso es lo que tienes que mirar. Ahora, la parte mala, esa siempre va a existir. Si no te adaptas para lidiar con eso, siempre vas a ser víctima del sistema, siempre vas a ser víctima de esas personas. Entonces, sigue creyendo que lo mejor de tu vida está por venir, que eres una chica bendecida, iluminada, maravillosa, increíble, inteligente, capaz. Te deseo las mejores cosas del mundo. Escríbete una carta a ti misma con al menos 20 cualidades que aunque creas que no tienes, llegarás a tener, ¿sabes?
Busca ver el lado bueno de la vida. Creo que durante muchos años te enfocaste en el lado oscuro, te quedaste en el lado oscuro, con miedo todo el tiempo. Y el miedo genera miedo y atrae miedo. El miedo atrae algo para que tengas miedo, ¿entiendes? Entonces deseo de todo corazón que te liberes de ese sentimiento malo que tienes dentro de ti y veas a la chica increíble que Dios todavía quiere que seas, que estoy segura de que aún vas a ser un gran testimonio para muchas personas. Y si también fuiste criada en una familia muy religiosa que te limitó, que no sabes qué hacer, mándame tu historia para contarla aquí en el canal. Si tienes una historia parecida a la de esta chica, deja en los comentarios para ella comentarios de amor, de alegría, para que los lea, para que se sienta viva, para que se sienta capaz, para que lo lleve en su corazón, porque a veces lo que le falta dentro de ella es amor. Lo que le falta dentro de ella son palabras de afirmación, ¿sabes? Así que vamos a llenarla de cosas positivas. Y mándame tu historia en el Instagram del canal historiascanal.com. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Besos y hasta el próximo video.